Saludarle. Buenas noches, gracias, seguramente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Melina. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Lick, gusto saludarlo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Maritza. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jessica. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, Mirna. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Vidalma. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Uriel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Shirley. Buenas noches, Eli. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, María Gabriela. Buenas noches, Nora. Carol, buenas noches. William Fernando, buenas noches. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Pues estos todavía son puntos de examen y yo sé que con ese Alan, pues ustedes tienen un... Checa. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, no se olvide que el día domingo a las 7 de la noche el licenciado Alan prepara un repaso. Es opcional, no es obligatorio. Pero yo creo que con el apoyo que el licenciado Alan les quiere dar, pues sería interesante pues, que ustedes todos puedan estar con él. Vamos a terminar este punto que estamos hablando exactamente de las fuentes del derecho del trabajo. Luego vamos a hablar de la interpretación. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, ya hablamos, por supuesto, de lo que son las fuentes formales, que es la propia ley. Ya vemos la jurisprudencia, la costumbre. Hicimos énfasis a algunos artículos de la ley de organismo judicial. Ahora vamos a ver las fuentes reales. ¿Qué son las fuentes reales? Constituyen aquellos factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Un supuesto de hecho. ¿Qué es el supuesto de hecho? Es la actividad humana que da origen a la norma. Contenido. Es la ordenanza, es lo que nos ordena, es el mandato, o bien la prohibición de una norma. Sanción, el efecto de la norma. Claro, toda norma tiene un efecto. Factores, pueden ser factores políticos, sociales y económicos. Las fuentes históricas son aquellos elementos como libros, escrituras, inscripciones, que encierran el texto de una ley o un conjunto de leyes. Ahora vemos la jerarquía de la aplicación supletoria de las fuentes del derecho. Dentro de la jerarquía de las fuentes del derecho laboral, citamos el Código de Trabajo y demás legislación aplicable en Guatemala. ¿Qué significa esto? En materia laboral, no todas las leyes las elabora el Congreso. Por ejemplo, si hablamos de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, escuchen, de conformidad con el artículo 49, no sé si alguien lo tiene por ahí para leerlo, dice que son ley profesional. Vean, el pacto colectivo lo celebra el patrono con un sindicato de trabajadores. No tiene nada que ver el Congreso y se constituye en una ley profesional, claro, única y exclusivamente para esa empresa, para esa entidad. No sé si alguien lo tiene por ahí.
¿Qué artículo dijo? Disculpe, licenciado. Decime, 39 o 49. 49. Sí, ok, acá lo tengo. En el artículo 49 nos regula el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional Hasta y ahí dejamos. Ok. Hasta ahí dejamos. Tiene carácter de ley profesional. Nada más como por lo que le doy lectura a Sergio, también en Guatemala se permite que los patronos puedan formar sindicatos. Claro, ellos nunca lo van a hacer porque ellos la palabra sindicato la tienen para la clase trabajadora, pero la ley faculta que en Guatemala existan sindicatos de patronos, pero aquí ellos están a través de una coordinadora general y si se dan cuenta están a través de cámaras empresariales, pero sí permite la ley. Pero regresemos a lo que nos interesa. Se dan cuenta que el pacto colectivo de condiciones de trabajo si se dan cuenta, el pacto colectivo de condiciones de trabajo no es una ley emitida por el Congreso, es una ley profesional que suscriben patronos y trabajadores. El reglamento interior de trabajo tampoco lo elabora el Congreso, lo elabora el patrono. Creo que es el 58 o 57. No, creo que es el 58. No sé si alguien lo tiene por ahí. Yo, licenciado. Por favor. Todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Hasta ahí déjalo, Claudia. ¿Se dan cuenta? Es el patrono quien elabora el reglamento interior y es ley en materia laboral y no la elaboró el Congreso, ¿sí? Entonces, por favor, cuando vamos a aplicar nosotros, vamos a interpretar el derecho de trabajo, el indubio pro operario, aplican todas estas disposiciones legales, la que más favorezca al trabajador. Entonces, estamos, en materia laboral no aplica la pirámide de Kelsen. De conformidad con el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se aplicará el principio indubio pro operario, lo que más favorezca al trabajador. Y vean qué interesante, lo que más favorezca al trabajador. Pero veamos qué es el artículo 15, el 16 y el 17, porque son tres casos diferentes. La primera es en caso de duda. La segunda, veamos los tres. Se dan cuenta que son casos totalmente diferentes. ¿Quién nos apoya? El 16, ¿verdad? ¿El 16? 15 primero. Ah, muy bien. Los casos no previstos por este código, por su reglamento. Espérate, sobre eso, Claudia. Los casos no previstos en el Código de Trabajo y los reglamentos legales, ¿cómo se van a resolver? Aplicando el principio de indubio pro operario, primero, por los principios generales del derecho. Segundo, por por los usos y costumbres y también por la equidad. Y tercero, por los principios generales del derecho, pero siempre que favorezcan al trabajador. Miremos el 16. Muy bien. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No ¿Qué hay dice en caso de? Conflicto entre las leyes de trabajo. El segundo caso, aquel es en caso de duda. ¿Sí? Vamos a aplicar los principios. Aquí, en conflicto, supóngase que hubiera una norma en el Código de Comercio, en la Ley de Bancos, que diga que es embargable el salario mínimo. Pero ¿qué dice el Código? Es inembargable. En ese momento hay conflicto entre dos leyes. ¿Cuál vamos a aplicar de conformidad con la ley? Vamos a aplicar en caso de conflicto de dos normas, de dos leyes diferentes, la que más favorezca al trabajador.
Y miremos el 17. Por favor. Muy bien. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, fundamentalmente de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Ese es el indubio pro operario. Entonces tenemos en caso de duda, en caso de conflicto y en caso de interpretación correctamente el indubio pro operario, la ley que más favorezca al trabajador. Vamos a continuar. La interpretación, su definición, los sistemas y las reglas, la integración y los métodos del derecho común que lo vamos a ver de último. Su definición es la delimitación del significado y sentido de un término, armonizándolo con el todo al que pertenece. Implica indagar sobre el sentido, alcances y relaciones de un precepto con otras normas del ordenamiento jurídico. Veamos los sistemas tradicionales en Guatemala, de interpretar la ley. No la laboral, sino el general. Tenemos la interpretación histórica, la literal, la analógica y la auténtica. ¿Cuál es la histórica? Estamos hablando del derecho común. La interpretación... ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, Lic. Sí, licenciado. Estamos... Bueno, leve, dice Walter. ¿Qué pasa con Walter? A ver, tal vez no tenés mucha seda por ahí, Walter. Bueno, la interpretación histórica. La interpretación histórica se constituye en la explicación o aclaración del sentido de la ley, tomando como base los antecedentes legislativos que precedieron a la vigencia de la ley, o bien los antecedentes de normas anteriores que fueron derogadas, pero regularon un día los mismos supuestos regulados por la norma que buscaba interpretar. En consecuencia, ¿sí?, lo que se buscará con este tipo de interpretación será precisar el pensamiento del legislador o de la norma, situándose en el tiempo en la que fue dictada, para indagar con mayor seguridad el sentido de las palabras de las instituciones en tal época en armonía con el panorama de la vida jurídica y general de ese entonces. El artículo 96, va a ustedes, y dice: el salario mínimo es inembargable y aquellos salarios que no excedan de 30 quetzales. Es una norma que en ese entonces posiblemente el salario mínimo era inferior a 30 quetzales. Y hoy nada más nos sirve de antecedente en materia laboral porque nos interesa esa parte del salario mínimo. Eso es lo que nos dejó la parte esta, que estas son del derecho común, pero en lo que les sea aplicable nos va a mejorar nuestro análisis, nuestra argumentación para aplicar el indubio pro operario. La literal, también llamada interpretación gramatical, y consiste en la interpretación que funda en la creación de un texto, atendiendo al significado estricto de las palabras y por consiguiente a la letra de la ley. Este tipo de interpretación la acoge el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial en el derecho guatemalteco. No le vamos a dar lectura porque le dimos lectura la clase anterior. Y el artículo 12 aplicamos el indubio pro operario, que estamos hablando de derecho del trabajo. Toda disposición, todo documento que tergiverse, que trate de perjudicar los derechos otorgados por la legislación laboral guatemalteca, que no solo incluye el Código de la Constitución, sino todas las disposiciones, pactos colectivos, convenios colectivos, reglamentos, todo, ¿sí? Si hay algún contrato, alguna norma que lo tergiverse, que dé disminución o renuncia a esos derechos que la ley otorga a la clase trabajadora, serán nulos de pleno derecho de conformidad con lo que establece el artículo 12 del Código de Trabajo. Veamos hoy la analógica. Esta interpretación procede con base en la analogía y solo en caso cuando la norma no contemple un supuesto específico, pero que regule otro semejante entre los que se aprecie la identidad de la razón.
Por ejemplo, muchas veces nosotros hablamos de daños y perjuicios en materia laboral, pero si no encontramos una definición importante en nuestro Código Civil que nos va a indicar qué es un daño y qué es un perjuicio. Eso nos va a ayudar para interpretar analógicamente la ley. Yo aquí les puse un ejemplo que yo creo que nada más es una referencia. Si yo ahorita le preguntara a usted qué trabajo ejecuta el licenciado Adrián Ortiz impartiendo las clases por internet, muchos me dirían, licenciado, está aplicando el teletrabajo. Mi pregunta, ¿hay alguna disposición general que hable del teletrabajo en Guatemala? No. Hay disposiciones en determinadas dependencias, pero el trabajo como tal, no. Cuando usted ingrese a internet, si usted quiere, o ingresa a ver la literatura de otros países, especialmente Colombia, no, el teletrabajo es una institución. De hecho, les quiero decir que en Guatemala, en tiempo de pandemia, se presentó una iniciativa de ley, que por supuesto no funcionó, pero sí se trató. ¿Por qué? Porque no está legislado. Es necesario legislar. Si usted me pregunta mi trabajo, no, yo soy el mismo trabajador que contrató a la universidad para clases presenciales, pero por las circunstancias dadas en el país y en el mundo entero, pues estoy prestando mis servicios desde mi casa. La auténtica, esto sí, bueno, esto, como estamos hablando del derecho general, dice, señores, lo que dice la ley, eso debemos de hacer. Lo que quiso decir el testador en materia notarial, en cualquier otro tipo de contratos, la voluntad que se plasmó en un documento, en un contrato. Luego tenemos el artículo 116. Este sí lo vamos a leer porque va a ser motivo de evaluación. Escuche, va a ser motivo de evaluación el día lunes. Alguien que lo lea despacio y pausado, por favor. ¿Se lo leo, Lee? Por favor. Jornadas de trabajo, clases y sus límites. Artículo 116. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas diarias, ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Tiempo de trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono. Trabajo diurno es aquel que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Trabajo nocturno es aquel que se ejecuta entre las 18 horas de un día y las 6 horas del siguiente día. La labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceptúan de estas disposiciones los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde labore un número menor de 10, cuya labor diurna normal semanal será de 48 horas del trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador. Pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde trabajan 500 o más trabajadores. Bueno, la única referencia que podemos hacer es de que aquí este artículo 116 dice que las horas efectivas a la semana para un trabajador es de 45. La Constitución dice 44. Entonces aplicamos el principio que está en la Constitución sin ver que es una norma constitucional, ¿no? Que es una norma que más favorece al trabajador, aplicando el indubio pro operario contenido en el 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Reglas de interpretación del indubio pro operario. El principio fundamental de la interpretación en materia laboral es el indubio pro operario y se define como un principio del derecho de naturaleza exegética derivado del carácter primitivo del derecho laboral. Ordena interpretar la ley en beneficio del trabajador en los casos de duda o conflicto normativo. Artículo 106, en su segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala, irrenunciabilidad de los derechos laborales. En su segundo párrafo dice,
En caso de duda de interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Vean qué interesante el Código de Trabajo. Ya su artículo 15, casos no previstos en la ley. 16, caso de conflicto entre leyes de trabajo y de cualquier otra naturaleza. Artículo 17, la interpretación, todo en beneficio del trabajador en convivencia con lo social. Aquí les tengo un ejemplo yo del indubio pro operario. El artículo 153 del Código de Trabajo estipula o regula que la lactancia, el periodo de lactancia, esos 10 meses que habla la ley, dice que van a correr a partir del retorno de la mujer trabajadora a la empresa. Hay un reglamento, esa es ley vigente y positivo, no aplicable, ¿verdad? El reglamento para el goce del periodo de lactancia. Pero vean lo que dice en esta norma. Dice que es a partir del momento del parto. ¿Qué norma vamos a aplicar? Por supuesto, la del Código de Trabajo, que beneficia en el sentido que es a partir de que retorna. La Constitución únicamente dice, en época de lactancia, tener el derecho, está hablando de la mujer, a 2 periodos de descanso extraordinario dentro de la jornada de trabajo. Ya fue superado, ustedes saben que ahora con los pactos colectivos, inclusive con reglamentos interiores de trabajo, pues ya lo estipulan ellos, que dice que queda en libertad la madre trabajadora de poderlo hacer. Esas 2 horas, tomarlas en la mañana o bien tomarlas en la tarde. Entonces, quedemos claro que se pierde la pirámide de Kelsen. ¿Querías decir algo, Maribel? Sí, licenciado. Fíjese que estaba leyendo, cuando leyó el artículo 116, estaba leyendo el artículo 117 que también habla de la jornada mixta. Pero esta jornada mixta no me queda clara. Yo sé que tal vez no es efecto de evaluación, pero sí para conocimiento. Esta jornada mixta, ¿cómo se tomaría? ¿En cuántas horas del día y cuántas horas de la noche? ¿4? ¿O Mira, 4? no, oíme, pues. La jornada mixta es de 7 horas, ¿sí? Tienen que ser 4 diurnas y 3 nocturnas. Porque, ¿qué dice el artículo que leíste? Si son a la inversa, son 7, ¿oíste? Si dice que son 4 nocturnas y 3 diurnas, la ley dice que ahí se convierte en jornada nocturna. Eso significa que ya no va a ser de 7 horas, sino se quede en 6. ¿Ya? Eso lo dice clarito el código, ¿viste? Ya, gracias, licenciado. Va. Interesante lo que Maribel dice y quiero que le pongamos atención. Ella está hablando, bueno, la mixta, mitad, no. Tienen que ser 4 diurnas y 3 nocturnas. Si es en inversa, 4 nocturnas y 3 diurnas, la ley dice que se convierte en jornada nocturna. Entonces se tiene que reducir a 6 horas. ¿Sí? Estamos entonces. Vamos a ver, esta es la integración. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la ley, el Código de Trabajo, en este caso más procesal, a veces necesita el juez de interpretar correctamente la ley, pero no tenemos normas en nuestro Código de Trabajo que nos puedan indicar el camino? Entonces, el señor juez ahí tiene derecho, de conformidad con el artículo 326, de aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial. ¿Sí? Veamos entonces qué significa, porque el 17 pues ya lo leímos. Solo alguien que me pudiera leer esa parte que está subrayada, el 326, para que nos quede grabado. Artículo 326, Código de Trabajo. En cuando no contrarie el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y de la ley constitutiva del organismo judicial. Si hubiere omisión de procedimiento, los tribunales de trabajo y prevención social están autorizados
para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Bueno, primero yo creo que los códigos, ¿qué dice su código en cuanto al Código Procesal Civil y Mercantil? Todavía habla de enjuiciamiento. ¿Qué dice su código para corregirlo de una vez? Dice, las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez... No, pero yo quisiera ver el 326. Mira, hay mucho código que habla del Código de Enjuiciamiento Civil. Eso también ya está expulsado del ordenamiento jurídico. Inclusive es ley del organismo judicial y hay que quitarle esa parte constitutiva. Lo que yo quiero es que así como corregimos el 2 del Código de Trabajo, que el artículo 119 que señala ahí que es de la Constitución, ese es de la Constitución anterior, pero del actual es el 108. Hablamos de que cada vez que el código hable de 14 años, usted va a corregir y va a poner 15. También hablamos que cada vez que hable de Departamento Administrativo de Trabajo, usted va a indicar Dirección General de Trabajo. Bueno, nada más hago esa observación. Métodos de interpretación, estos sí son del derecho común. Son del derecho común, ¿no? Estos métodos. Entonces, estos métodos sí quisiera que lo fuéramos leyendo. Es un poco aburrido, pero quiero que me apoyen para no escuchar solo mi voz. Tenemos la gramatical, tenemos la sistemática, tenemos la histórica, la genética, la teológica, acorde al uso alternativo del derecho y la analógica o extensiva. Estos son métodos de interpretación del derecho común. Pero ¿por qué quiero que las tengamos de conocimiento? Porque nos puede servir para analizar, para argumentar la aplicación del indubio pro operario. Estas son del derecho común. De hecho, vamos a ver que la gramatical y la literal dice que son diferentes. Trata de ver realmente cómo nosotros tenemos que tomarlo literal. Y en derecho del trabajo ustedes saben que es el indubio pro operario. ¿Querías decir algo, Rubén? Sí, licenciado, es que como ahí menciona el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿qué artículo es de este código, perdone? Mira, tal vez, Rubén, para norma general, cada vez que encontres en el código 14 años, pones 15. Cada vez que encontres Departamento Administrativo de Trabajo, pones Dirección General de Dirección General de Trabajo, correcto. Cada vez que escuches el Código de Enjuiciamiento Civil, pone Código Procesal Civil y Mercantil. Cada vez que escuches Ley Constitutiva del Organismo Judicial, ponele Ley del Organismo Judicial. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a ver estos. Primero vamos a ver la diferencia entre lo que es un método y es una técnica. Pero estos lo debemos de saber nosotros. Me imagino que lo vieron ustedes en teoría del proceso, pero lo vamos a repetir ahora para que nos quede grabado como parte del conocimiento científico que debemos de tener. Entonces voy a necesitar ahí 5 colaboradores. Quiero 5 manos levantadas. Comenzamos con Maribel, con Karina, con Rubén, con Noemí, con Claudia, con Wilson y con Evelyn. En ese orden. Comenzamos con Maribel primero. Introducción. El método es el conjunto de pasos a seguir para alcanzar un determinado fin. El camino que se traza para lograrlo, actuar metodológicamente, permite saber lo que se busca. El fin se trata de alcanzar y conocer la mejor manera de lograr el objetivo propuesto. Por vinculación que existe entre el método y la técnica, es frecuente que se les equipare. Sin embargo, como lo apunta Rafael Bielsa, hay una diferencia conceptual entre una y otra, pues el método es el camino elegido para realizar una tarea o una obra, en tanto que la técnica es el instrumento de elaboración o realización. Bueno, ahí estamos. Entonces, vean, nos quedó clarito lo que es un método y lo que es una técnica. Ahora vayamos más allá. Esta parte final, por favor, Maribel. Esa es la trascendencia que tienen en la labor de interpretación de las normas y de los actos negociables. Los métodos respectivos
La gran utilidad que desempeñan los métodos tradicionales de interpretación es la de contribuir a una argumentación y motivación jurídica mucho más sólida y profunda cuando se sustenta determinada decisión judicial o proposición dogmática respecto al sentido de la norma jurídica. Toda sentencia judicial o un procedimiento científico sobre la ley descansa en la racionalidad del planteamiento que solo puede compartirse y llegar al consenso si es consecuencia del empleo de los métodos de interpretación. Bueno, veamos entonces ahorita el gramatical y literal. Primero tienen una expresión general estos tratadistas y luego ya hablan la diferencia entre gramatical y literal. Por favor, ¿quién seguía? ¿Con quién continuaba? Presente. Ya. Sí, por favor. Diversos métodos interpretativos, interpretación gramatical o literal. Este método, denominado por algunos como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas, es decir, a partir de su literalidad, se distribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador o por los contratantes. Con ayuda de las reglas gramaticales y del uso del lenguaje, se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Dicho significado suele coincidir con el lenguaje general empleado por los miembros de la comunidad, aunque en ocasiones es menester atender al lenguaje técnico que utiliza la norma jurídica. Bueno, imagínate, aquí está hablando que como que tuviéramos los dos, pero tenemos clasificación y en el literal tenemos variantes y tenemos también argumentos lingüísticos y razonamiento en la interpretación. Pero veamos hoy la diferencia entre lo que es gramatical y literal. Por favor, continuamos. Ahí, compañero. Rubén, dejémosle esto a Rubén y después cambiamos. La interpretación gramatical, la número 2. Sí. Vamos a ver la diferencia entre la gramatical y la literal, que tienen diferencia. Perfecto. La interpretación gramatical imprescindible porque busca el significado de un determinado lenguaje jurídico. Presenta el siguiente problema ante la posibilidad de otorgar a una palabra o a una expresión un sentido literal individual u otro que vaya acorde al contexto en que se atiende. ¿Cuál debe preferirse? Ahora miremos la literal. ¿Cuál es la literal? La interpretación literal no siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramaticalmente expresa un texto, ya que precisamente la necesidad de interpretarlo surge de la ambigüedad o confusión que presenta su redacción o sencillamente de la controversia que sobre su alcance se plantea. Dada la multiplicidad de significados que puede tener un texto, su interpretación puede presentar como variantes la interpretación restrictiva y la interpretación extensiva. La interpretación restrictiva que constriñe... La literal, permíteme, tiene dos variantes, la restrictiva y la extensiva. Veamos en qué consiste. La interpretación restrictiva que constriñe el alcance normativo de una disposición para aplicarla a casos específicos y limitados, como enseña Rojas Amandi, puede entenderse en varios sentidos. A. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador y su texto de la manera más fiel posible. B. La que acota el significado de los términos del texto legal a su menor ámbito material de validez posible. Y C. La reducción de la letra de la ley a su significado más seguro y aceptado por todos o por muchos por igual en el ámbito de los especialistas del derecho. ¿Continúo? Por favor. La interpretación extensiva, en cambio, consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo a situaciones que no se encuentran comprendidas claramente en los términos literales de la norma. Bueno, dice, la interpretación literal tiene diversos instrumentos para realizarla.
que implican un razonamiento más allá de una simple lectura. Por supuesto, tiene argumentos lingüísticos. Eso significa que se invoca el lenguaje en sus diferentes dimensiones, semántica, sintáctica o pragmática. ¿En qué consiste cada una de ellas? O sea, la distinción entre la semántica y la sintáctica. Por favor, ¿quién continúa con esto, donde dice interpretación semántica? Yo, licenciado. Por favor. La interpretación semántica, se ocupa del sentido de las palabras comprendidas en el texto. Si la palabra presenta diferentes aceptaciones, la misión de la interpretación es optar por el significado habitual y concreto del vocablo, de los diversos que pueden tener, tomando en cuenta también los usos lingüísticos del término, así como de su probable aceptación específica en el lenguaje jurídico. La interpretación sintáctica se ocupa de encontrar el sentido de un enunciado completo en su construcción, con arreglo a la relación que guarde entre sí el sujeto y el predicado, el carácter adversativo, concesivo, disyuntivo, copulativo, etc. De las conjugaciones, la colocación del pronombre o del adverbio, etc. El argumento... Muy bien. No, ahí dejamos. Ahora, ¿a quién le toca la siguiente, la sistemática? ¿Me permite, Lic? Por favor. Interpretación sistemática. Esta interpretación es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistemas del que forma parte. Un precepto o una cláusula deben interpretarse no de manera aislada, sino en conjunto con los demás preceptos o cláusulas que forman parte del ordenamiento o del negocio en cuestión. Ahí está, espérate. Ahora esta parte final. ¿Donde dice la razón, Lic? No, es precisamente... Ok, permítame, por favor, Lic. Lic, perdóneme que... Es precisamente el principio de la interpretación sistemática el que inspira la disposición según la cual las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Veamos hoy la histórica. ¿Quién nos ayuda? ¿Karina o Claudia? Yo, licenciada. Interpretación histórica. La interpretación histórica estudia los contenidos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de las normas. Como afirma Larens, a veces las perspectivas gramaticales o sistemáticas dejan abiertas ciertas interrogantes que se reducen a la pregunta: ¿qué quería el legislador al crear la norma? Con ello llegamos al elemento histórico de la interpretación, el cual ha de tenerse en cuenta al averiguar el sentido normativamente decisivo de la ley. Bueno, quiero que la tengan presentes para efecto de examen la interpretación histórica. Veamos, esta se divide en estática y dinámica. ¿Continuamos, Claudia? Ok. La interpretación estática es la forma tradicional o usual de entender una institución o figura jurídica. Aunque el legislador elabore nuevas normas, se entiende que su intención es no apartarse del espíritu que tradicionalmente ha informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente ha regulado. Ante la duda sobre el significado de un enunciado, el juez justifica su solución argumentando que esa es la forma en la que tradicionalmente se ha atendido la regulación. La interpretación dinámica o evolutiva consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro, con carácter progresista, como un proceso de cambio continuo,
en evolución o como un proceso irregular con rupturas y cambios en las circunstancias que impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas. Bueno, vamos ahora con la siguiente, que es la genética. ¿Estás por ahí, Karina? Sí, licenciado. Por favor, la genética. Está bien. Dice, interpretación genética. Esta interpretación se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otro se generan de la casualidad y sin un contenido motivador específico. Es decir, el argumento genético consiste en definir el origen o gestación de una norma o negocio, para cuya explicación se consideran los trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes de las comisiones, la exposición de motivos o, en su caso, el modo en que se han comportado las partes en el proceso o en la relación al contrato celebrado. El intérprete otorga significado jurídico a la estipulación en base a ciertas expresiones, comportamientos o propósitos que son relevantes en el caso. Vean qué interesante, espérate, miren qué interesante esto, porque esta realmente, la genética, ustedes han visto los análisis que se hacen, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, usted ve el informe de algunos analistas o el análisis que se puede hacer de estas normas, y vean qué interesante. Esta dice que, la genética dice que para poder interpretar la ley, debemos irle a su origen, a su gestación. ¿Qué significa eso? Vamos a considerar primero, tenemos que ver qué trabajos preparativos fueron para impulsar esa ley, qué debates parlamentarios existieron, qué dictámenes de comisiones existieron en el Congreso y, por supuesto, la exposición de motivos. Vean, cuando yo era estudiante, les quiero contar que nosotros comprábamos los códigos y su exposición de motivos, porque era lo que el legislador quiso decir en esa norma. Estamos hablando de la interpretación. Qué valioso sería que todas las leyes estuvieran exactamente en el Congreso desde el inicio, o sea, el trabajo preparatorio, los debates, los dictámenes de comisión y la exposición de motivos. Eso nos permitiría a nosotros analizar eficientemente todas las atribuciones legales. ¿Quién más nos ayuda con esta parte aquí, la interpretación teleológica? Si quiere, yo, Lick, ¿le ayudo? Muy bien. Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o a una cláusula atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto. El legislador que crea la ley o las partes que celebran el contrato se proponen uno o varios fines de los cuales las normas o las cláusulas son un medio, por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. Bueno, vean, pues, estamos en la teleología. Esta parte, hay una parte final aquí que quiero que la leas. Dice, con motivo. Con motivo de que el método teleológico se propone encontrar la finalidad de una norma o convención, hay quienes lo estiman distintivo de la escuela de la jurisprudencia finalista, en tanto que otros lo vinculan a la escuela de la jurisprudencia de intereses de Philip Heck. Veremos hoy la interpretación acorde al uso alternativo. ¿Quién más nos ayuda que no nos ha ayudado? Buenas noches, Lick. Aunque el uso alternativo del derecho es una teoría interpretativa, ahora se alude al método que la misma propone en la tarea hermenéutica. En virtud de que según esta postura interpretativa se busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos que se encuentran sometidos o dominados, la interpretación debe adoptar carácter restitutorio y de emancipación dentro de una política jurídica o judicial, ya permitida por las posibilidades del mismo ordenamiento legal, para evitar así el personalismo o el voluntarismo del intérprete. Muy bien. Bueno.
Y por último, la última, la interpretación analógica o extensiva. Por favor, Catherine. Interpretación analógica o extensiva. Aunque parezca un contrasentido vincular a la interpretación con la integración, en realidad no se trata de confundir ambas figuras, sin dejar de tomar en cuenta que para autores como Flores Mendoza, la integración jurídica es parte subsidiaria de la interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía, que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero, tiene una concepción tradicional según la cual es permitido colmar lagunas con base en la identidad de razón, la aplicación analógica, pero también se le ha otorgado el carácter de procedimiento interpretativo, la explicación analógica, que consiste en que el juez explica una disposición de significado incierto, pero presente en el ordenamiento, a la luz de otra disposición no equívoca o menos equívoca, invocando la analogía de las dos previsiones. Esta tiene 3 análisis que se tienen que hacer. Vamos a pedir por ahí a alguien más que nos ayude. ¿Quién levanta la mano a los que no han participado? Yo, licenciado. Por favor, estamos con Mariana y María Gabriel. ¿También quieres participar? Sí. Entonces comenzamos con Mariana. ¿Dónde estás, Mariana? El A y María Gabriela el B y después Mariana el C. Por favor, Mariana. Esta interpretación analógica o extensiva tiene diversos instrumentos. El argumento extensivo, el cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes al primero, porque el sistema jurídico requiere que las situaciones similares obtengan igual trato. El legislador ha resuelto todos los casos jurídicamente relevantes, siendo tarea del juez descubrir su regulación entre los enunciados explícitamente dictados, pues el juez se mantiene como aplicador de las normas que le proporciona el legislador, que es el único que puede crear el derecho. Muy bien. Vamos, María Gabriela, el B. El argumento a fortiori, el cual, según G. Tarelo, es un procedimiento por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que también es válida otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos que se encuentran en una situación tal que merecen, con mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos. La clasificación de la norma dada establece para el primer sujeto o clase de sujeto. Mariana, terminamos con el C. Ese sí completo, ¿viste? Ok. El argumento a partir de los principios. Los principios generales del derecho se pueden utilizar como argumentos para la integración e interpretación del derecho. En el primer caso, los principios son utilizados para colmar algunas de las leyes, respetando así el mandato legal de dar solución a todos los casos judicialmente controvertidos. En el segundo, son utilizados con una finalidad interpretativa, esto es, ante la pluralidad de significados de un enunciado, se optará por aquel que mejor se ajuste a lo establecido por el principio. Es decir, a los enunciados dudosos se les atribuyen significados que coinciden con la voluntad del legislador. La razón es que el sistema jurídico es coherente, no solo en cuanto que sus preceptos son consistentes, sino en cuanto que sus normas responden a criterios o principios inspiradores comunes. Ricardo Guastini ubica esta interpretación en lo que denomina la interpretación creación, que consiste en atribuir a un texto un significado nuevo, no comprendido entre los significados identificados por la interpretación conocimiento,
y o deducir del texto las normas llamadas implícitas por medios psicológicos, es decir, por unos razonamientos no deductivos y pues no apremiantes, por ejemplo, por el argumento analógico. Bueno, con eso estaríamos terminando los puntos que nos manda el reglamento en relación a nuestra clase. Ahora vamos, con el licenciado Alan, pues tienen ustedes un compromiso el día domingo. No es obligatorio, pero creo que ninguno debe faltar porque él se está tomando el tiempo para hacer un repaso, o sea, va a estudiar con ustedes para el día lunes. 2, quiero dejarles nada más ahí la petición. Este fin de semana no es para actividades de carácter social. Usted tiene 3 exámenes la otra semana. Así de que va haciendo el tiempecito de quedarse en casa y tiene mucho que estudiar para esas buenas notas. No se les olvide que el promedio también es parte de la historia. Sacar buena nota para una buena historia. Vamos a hacer un breve repaso conmigo y el día lunes, pues, el día domingo terminamos con el licenciado Bala. Puede hacer preguntas si usted me las contesta. ¿Sí? Nada de andar paseando, María de los Ángeles. Usted se queda en casa estudiando. Hay mucho que estudiar. Acuérdate que nosotros tenemos examen el lunes con ustedes, pero ya después solo les queda el martes para el siguiente curso, después solo les queda el jueves para el otro curso. Entonces, este fin de semana hay que aprovecharlo al máximo. Bueno, ¿qué hemos hablado en clase de los menores de edad? Cuéntenme. Hemos hablado que Vamos a ver qué dice Daniel Alejandro. Sí, perdón. Pueden trabajar a partir de los 15 años. Buenas noches, licenciado. Hemos hablado que los menores de edad después de 16 años ya están facultados para laborar. Bueno, 15 años, Daniel. Después de 15. A partir de los 15, ¿verdad, Lick? Sí, 15. Perdón, es que como en el código creo que estaba 14, ¿verdad? Entonces sí, es 15, creo yo, está reformado, ¿verdad? Bien, ahí estamos. Eso y no que... es una reforma en el código, sino que es el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y el reglamento de aplicación sobre edad mínima, que en Guatemala ya está ratificado por Guatemala y es el acuerdo gubernativo 260-2019, que es la aplicación de ese convenio. Con eso estamos claros y precisos de que son 15 años en Guatemala. Y si no te recordás, Daniel, que hablamos que si vos contratás menores de 15 años, quedás expuesto a una pena de conformidad con el Código de Trabajo contenida en el 156 bis. Puede ser, creo que es de 2 a 4 años de prisión y multa creo que es de 20 a 100,000 quetzales. O sea, lo delicado de contratar a un menor de 15 años. Vamos a ver, ¿qué dice Shirley? Con respecto también a las jornadas laborales, licenciado, y que también pueden pertenecer a un sindicato, más no a la junta directiva. Sí, pueden pertenecer a un sindicato, no al comité ejecutivo ni al consejo consultivo. ¿Pero qué hablamos de las jornadas de trabajo de ellos? Que no pueden trabajar tiempo extraordinario. Uno, ¿qué más? Ni turnos nocturnos. Ni en la jornada nocturna. Ni en lugares donde se vende alcohol en el mismo lugar, o para el consumo en el mismo lugar. Bebidas alcohólicas o similares, ¿va? Ya estamos. ¿Qué más hablamos de los menores? Estamos repasando. También las condiciones de salubridad que deben de llenar los establecimientos que los contraten, Lick. Está bien. ¿Qué más? Hablamos que son de... Pueden pertenecer a un sindicato, licenciado, pero no ser parte de la junta directiva. Sí, no es junta directiva, sino es comité ejecutivo o consejo consultivo, ¿eh? No tiene, el otro semestre lo vamos a ver bien. Pero que no necesitan permiso de los padres. Bueno, no necesitan permiso ni de la Inspección General de Trabajo. Pregunta, ¿pueden percibir su salario? ¿O tienen que ir los padres? Sí lo puede percibir. Lo puede percibir. Con certeza, sí pueden, ¿eh? ¿Pueden firmar su contrato de trabajo? Sí. Puede firmar. Sí. Artículo 31. Tienen todos los derechos y obligaciones.
Algunas limitaciones como no pertenecer a un comité ejecutivo, consejo consultivo o sindicato. Pero después tienen todos los derechos que tienen. De hecho, yo les he pedido a ustedes que si ingresan a la página del Ministerio de Trabajo, van a encontrar la cartilla del adolescente. Pero ¿qué más hablamos de los menores? También hablamos respecto que si son de 15 años, les va a quitar 2 horas de trabajo, reducir 2 horas de trabajo. Y si son de... Si un menor de edad trabajador tiene 16 años, ¿en cuánto le vas a reducir su jornada de trabajo? En 1 hora. ¿Estás seguro, Abraham? 2 horas. En 1 hora. Son 2 Yo horas. pienso que es el mismo tiempo, Lick, porque es menor de edad. Vean, eso lo vimos en clase, ya vieron, pues ya me están fallando. Leímos el 149. Cuando tiene 15 años exactamente, ¿se le va a reducir en cuánto? En 1 hora. En 2 horas. Leamos el 149. 1 hora. Leamos el 148 y el 149. Leamos, espérate. Vamos a Son ver. 2 horas. 148 dice, el trabajo en lugares, se prohíbe el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación de que de unos y otros deben hacer reglamento o efecto de inspección general. Se suprime María de Los Ángeles. el trabajo nocturno y las jornadas extraordinarias de los menores de edad, el trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato, y trabajo de los menores de 14 años, pero aquí corregimos a 15 años, ¿verdad, Lick? Abajo de 15 años. Y el artículo 149 dice, la jornada ordinaria diurna que indica el artículo 116 del párrafo 1 se debe disminuir para los menores de edad así: en 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para mayores de 14 años, que son los de 15 años para arriba, ¿verdad, Lick? Y en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice. Mirna, hay que analizar bien el código, vea. Ahí donde dice menos no existe, como había dicho, ¿verdad, licenciado? Mira, pues Sergio, no quiero que la craneen bien. 148 y 149 lo lee. Dice la ley, si tiene 16 años, porque dice 15 o más, ¿sí? 15 o más. Si tiene 15 o más, se reduce a 1 hora, ¿va? Y si tiene exactamente 15, ¿a cuánto se reduce? A 2 horas. A 2 horas, Lick. Muy bien. Ya estamos con eso, pues ya estamos con eso. Hablamos de 3 constituciones cuando hablamos de la historia del derecho, especialmente el constitucionalismo. ¿Cuáles eran esas constituciones que hablamos? La Constitución Republicana de 1848, que surgió en Francia, y la segunda, la mexicana, que surgió en el año 1917, Lick, y de ahí la tercera fue la de ay, ¿cómo es que se llama? La de Weimar, si no estoy mal. Weimar en Alemania. En Alemania. Bueno, ya quedamos. Por favor, me estudian lo que son las garantías, los principios que dieron con Alan hoy. Viene eso, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué tiempo tengo yo para, si Kevin Orlando Cruz es el patrono y celebró un contrato con Wilson Haroldo Álvarez Carrera, qué tiempo tiene Kevin para enviar el contrato de trabajo al Ministerio de Trabajo? Unos 15 días, licenciado. 15 días. 15 días, estamos bien. Los 15 ¿Y días. a qué dependencia el Ministerio de Trabajo lo envía? Inspección General del Trabajo. Inspección General de Trabajo. No. Dirección General de Trabajo. General de Trabajo. Sí, pero acuérdense que quedamos. Vamos a ver. En el artículo 2 que habla del patrón. ¿Sí? Por favor. Habla. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que regula esas instituciones de derecho público?
El 119, Ali. 108. 108. El 108. Va. Por los que no han estado en clase, varias cosas vamos a corregir. Cada vez que ustedes se encuentren 15 años en el código, anótele que son 15 años. Cada vez que encontremos Departamento Administrativo de Trabajo, vamos a agregar Dirección General de Trabajo. Cada vez que encontremos, por ejemplo, en este caso que lo hablamos muy claro, que si usted lee su código dice que es el artículo 119, pero ese es de la anterior Constitución. Actualmente es de la Constitución, hay que cambiarle eso y poner 108 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos con otra pregunta, pues vamos a ver, déjenme ver por acá. ¿Se recuerdan que vimos 3 contratos que fueron el antecedente histórico del contrato de trabajo a nivel doctrina general, no en Guatemala? ¿Se recuerdan que vimos 3 locatios? Uno era contrato de arrendamiento, contrato de compraventa y prestación de servicios. Quiero que me le pongan atención a esos locatios, ¿sí? Vamos a ver, otra pregunta. Si yo necesito contratar a una persona con características determinadas, por ejemplo, de edad o sexo, ¿qué requisito debo cumplir para poder publicar esa oferta de trabajo? No se puede, Eli, porque sería... Con permiso de la administración, de la Dirección General de Trabajo. Permiso de la Dirección General de Trabajo. ¿Qué más? La pregunta no está como... La respuesta no está completa y lo vimos en clase, mis amigos. Algo de la mujer, es relacionado a la mujer, pero no me acuerdo. Estás, como mujeres hablan, estás... Y una autorización por la Oficina de la Mujer y la Inspección General de Trabajo, así sería. Se llama Oficina Nacional de la Mujer, Maribel. Oficina Nacional. Bueno, ¿qué edad debo tener yo para jubilarme de clases pasivas del Estado? 60 años. 60 años. De los 60 años. Espérense, paciencia. Hasta que se muera, Lick. Paciencia. Estoy haciendo como adivinanza. Ya no hay edad, Lick, para jubilarte. Bueno, Blanquita. Si tengo 20 años de servicio, no importa la edad. Pero si tengo 50, obligadamente tengo que tener 10 de servicio. ¿A qué edad me puedo jubilar del IX? Tú no adivines, martes con la mano y me contestas. 60 años, Dick. 60 años. 60 años, 240 cuotas. 60 años y 240 cuotas. Muy bien, o sea, 20 años. Los 240 cuotas equivalen a 20 años. Licenciado. ¿Y si yo quiero el beneficio del adulto mayor? ¿A qué edad me lo pueden dar? A los 65 años. 65 años. 65 años. O sea, qué barbaridad, qué eficiencia, por Dios santo. Diferencia entre intermediario y representante del patrón. Que el representante... no, intermediario, si no estoy mal, es la persona que presta servicios a una empresa, pero el que paga es el patrón, no paga el intermediario. Porque el intermediario también es trabajador. ¿Perdón? ¿El intermediario no es el representante legal? ¿Pero cuál es la diferencia entre representante legal y intermediario? El intermediario también es trabajador, ¿no, Lick? Que el representante legal puede estar en funciones de administración, ¿verdad, licenciado? Y el intermediario es la persona que contrata los servicios de los trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio del patrono, como dice aquí, ¿no? Sí, pero contrata, mira, pues la diferencia es clásica, no, hombre. El representante del patrono está ligado por un contrato de patrono, con un contrato de trabajo con el patrón. El intermediario no, contrata para sí mismo para el beneficio de un tercero, que es el patrón. Bueno, entonces, esas son las ventas de servicios, los ¿verdad? representantes del patrono y lo que son los intermediarios. Y el 112 en relación al artículo 108. Adicionalmente quedamos, y para entender bien, hablamos de
trabajadores de confianza, de representación y de dirección. Bueno, vamos con otra preguntita por ahí, pues, ¿sí? Vamos a ver. Hablamos de las jornadas, hablamos de las definiciones. Vamos a ver esto otra vez, ¿sí? Ya leímos en la clase el 43 de la Ley de Amparo y Exhibición. ¿Lo leímos o no lo leímos? Yo recuerdo que sí. Es lo que crea jurisprudencia, ¿verdad, Lick? Sí, entonces leemos el 43, que ese es en materia laboral, y se recuerdan que el 627 es del derecho común. En el derecho laboral hablamos que son, ¿cuántos fallos hablamos? 3 fallos. 3 fallos. Y en el derecho común se habla de 5 fallos. Vean, pues, qué interesante. Hablando nosotros que en materia laboral, también la Corte de Constitucionalidad, a través de la jurisprudencia, puede crear normas que nos van a servir en materia laboral. Crea doctrina legal, eso es importantísimo en materia. Pregunta, ¿hay casación en laboral, sí o no? No. No existe. No, licenciado. No, licenciado. Muy bien, eso pero bien claro, no existe casación. Va otra pregunta. Yo soy agente de seguridad, de conformidad con la ley. De conformidad con la ley. ¿Cuántas horas debo trabajar? 12 horas máximo. ¿8, Lick? Son 8 horas y al máximo, ¿verdad? 12. 12 horas máximo. Artículo 124. Están los agentes de seguridad, los representantes del patrono, los comisionistas, agentes vendedores. Ellos no están sujetos a los horarios, a las jornadas habituales de trabajo. Sí, ellos pueden trabajar más de 12 horas diarias, ¿sí? Eso no va a suceder. Claro, yo les digo a los agentes de seguridad, si usted trabaja o conoce a algún agente de seguridad, sería importantísimo tener conocimiento del reglamento interno del trabajo y su contrato de trabajo, porque el agente de seguridad debe cumplir con ciertos requisitos que establece la ley. Artículo. ¿Sí? Bueno, déjenme ver. 124. Muy amable. Nosotros de la revolución industrial, nosotros hablamos que estábamos terminando el periodo del sistema feudal. Pero antes del sistema feudal existió la comunidad primitiva que tenía el salvajismo, la barbarie y la civilización. Luego, por ejemplo, en Roma, que fue la que más nos interesa, aparecen los colegios romanos. En Alemania se recuerda que aparecen las guildas y, por supuesto, ya en el proceso de industrialización aparece la coalición de trabajadores y después las mutualidades y por último los sindicatos. También hubieron leyes como el Edicto de Turgot y la Ley de Chapelier que reprimieron precisamente a la clase trabajadora al inicio de la revolución industrial. También recuerdo que hablamos del Código Penal francés, que inclusive la huelga era pena de muerte. Se recuerdan también que cuando hablamos que en 1916, Carranza, que en 1917 que firma constitucionalmente el artículo 123 de la Constitución Mexicana, donde establece los derechos sociales, ya reconociendo los derechos laborales en un capítulo social. Pero en 1916 él firmó un decreto donde sanciona con pena de muerte la coalición de trabajadores y la huelga.
Eso es importante. Bueno, ¿qué otra cosa? Yo creo que ahí va. La última pregunta, ¿sí? La trabajadora de casa particular o servicio doméstico, se le quiere llamar, para tener derecho al seguro social, ¿cuántos días debe trabajar? 3 días. 3 días a la semana. Mínimo 3 días. Va. ¿Existe en toda la República o solo en determinados departamentos? ¿Solo en la ciudad, Lic? En el departamento, Manuel, en el departamento de Guatemala, que te incluye todos los municipios. Otra pregunta. La trabajadora de casa particular, para que yo la inscriba al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿cuántas trabajadoras debo tener? Desde una. Está muy bien. Vamos a ver. ¿A cuántas horas tiene derecho los días domingos o días festivos? Aquí debería ser días de asueto, pero el código dice días festivos. No. 6 horas, licenciado. 6 horas. ¿Cuánto? De hecho, tiene las 2 horas. 6 no. Sí. Tiene derecho a 10 horas de descanso diarios. ¿Qué más? Y 6 horas de... Adicionales. Entonces no son 6. La regla general son 10. ¿Cuántas debe utilizarse para la noche? De esas 10. 8 horas. 8 horas continuas. 8 horas. 2 horas para la comida, 2 horas para dormir, no. 2 horas para la comida y 8 para el descanso, por lo nocturno, ¿sí? Debe descansar. Bueno, creo que ahí están, jóvenes. Espero en Dios que les vaya muy bien, por favor. Quiero marcador, un resaltador amarillo, si puede. Si no pueden llevar con lapicero y marcar con lapicero. Los que puedan, oye, que nadie conmigo en esta clase, por favor, nadie se vaya a cargar por la parte económica. Si usted no tiene, no puede, porque ahorita no tiene trabajo, por favor, con lápiz me puede marcar. Las preguntas van a ser de selección múltiple. O sea, yo le voy a dar una pregunta y le voy a dar 3 respuestas. Lea despacio, tómese su tiempo. No va a estar viendo a los lados porque les quiero decir que son 4 variantes. Adicionalmente nos van a acompañar un buen grupo de personas a que estén ahí con ustedes cuidándolo, ¿no? Para que usted esté tranquilo, para que no esté siendo auxiliares, porque auxiliares conmigo no es necesario. Escúchenme, las 30 preguntas las vimos en clase. Una las repetí hasta la saciedad, ¿sí? La última. ¿Cuál es el decreto que es un antecedente histórico del Código de Trabajo? 330. Muy bien. 330. No vayan a confundir. El actual es el 1441. Y como dice el inicial, no va a decir 1441, que dice que era el número de casa. Entonces, por favor, pero les digo esta pregunta porque algunos alumnos que tuve anteriormente dice que, pues hay un profesor que dice que es el 330, no, el actual es el 1441. Lo otro, pues yo lo puedo creer porque me gusta la gesta revolucionaria del 44, pero que me guste no significa que así es. Si usted lee su código no va a encontrar el 330 nunca. Ahí está claro, decreto 1441. Vienen considerándose que decreta el Código de Trabajo. ¿Sí? Para que no vayamos a confundir con ese aspecto. Bueno, desearle lo mejor. Fin de semana es para estudiar. Acuérdese que usted tiene un compromiso personal, un compromiso con la familia. Y este fin de semana tenemos laboral el día lunes, luego tienen miércoles y ustedes vienen viernes. No quiero que esté nervioso usted porque el fin de semana entonces es para que usted se prepare. Usted vino a la facultad para ser abogado y notario y lo va a hacer. Pero quiero esa responsabilidad que este fin de semana, si hay pastel o hay algún cumpleaños, que le guarden el pastel, o si no, lo celebre el siguiente año. Hágame el favor. Y si es su cumpleaños, el lunes se lo celebro yo. ¿Y si uno es padrino de boda? Si hay bodas, no creo, Wilson, que te ocurra casarte en menos de exámenes parciales.
No, hombre, yo soy el padrino de una boda, Lick. Ay, mijito lindo, anda al abrazo, anda al regalo y te rechaces. No voy a asistir, Lick, ya lo decidimos. Gracias, Lick, por la palabra, se lo agradezco. No, yo lo que deseo de ustedes es de que tengan una muy buena nota, ¿eh? Por favor, yo fui estudiante. Gracias, licenciado, por sus buenos deseos. Pero no le Y así será. No le va a alcanzar el tiempo. Bueno, conmigo yo, todas las preguntas, escuchen, todas, las vimos en clase. Si viene una sola pregunta que no la vimos en clase, le prometo que le doy el punto. No le regalo, le doy el punto. Porque no es justo que le examine algo que nunca le di. ¿Estamos? Lick, buenas noches. Si usted no llegó ese día a clase, entonces no va a estar usted. Es que esa no la, si usted no llegaba. Acuérdense que hay que llegar por la asistencia porque vale 5 puntos para el segundo paso. Sí, porque no. Bueno. Lick, buenas noches. Disculpe, una consultita. ¿A qué correo le puedo enviar lo de mi situación que le comenté sobre lo de mi examen, que yo no voy a poder participar el lunes en el examen? Sí, fíjate, Claudia, de que no te olvide que sí, te comprobaron el reglamento, el examen se hace 5 días después. Y exactamente nos tocaría el día lunes. Es que fíjate, le platicaba a usted que los días lunes se me dificultaba un poquito. Pero eso sí te quiero suplicar es que lo consulté mejor con la coordinación, porque ya no es decisión mía, sino que asiste el reglamento. O sea, que mando entonces un correo no a usted, yo te sino diría que mejor si puedes ir o mandar un correo, que qué haces que no puedes examinarte ni el día del examen ni el día de este día. El lunes. Ellos me autorizan a mí porque si no yo estaría violando el reglamento. El reglamento es 5 días después del examen. Está bien, Lick. Entonces voy a... Gracias, muy amable. Bueno, un abrazo. Bueno, jóvenes, nos vemos si Dios quiere el día lunes. Licenciado. El día lunes va a ser de 7:15 para las 8:15. Es un examen que usted puede salir en 15 minutos. Solo que quiero que cada respuesta la lea y la analice, por favor. Gracias, bueno, licenciado. Un fuerte abrazo. Bueno, feliz fin de semana y a estudiar. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Adiós. Feliz noche, licenciado. Fin de semana. Licenciado. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Bueno. Licenciado. Sí. Solo quería desearle buenas noches. Como me dijo ahí María de los Ángeles, nada de andar paseando. Nada. Estoy restringida, Lick. Quiero